Estamos intentando calcular, por un lado, la cantidad de butano que hace falta para calentar una determinada cantidad de agua para una ducha. Y sabiendo eso, el número de duchas que en teoría me puedo llevar a cabo con una única bombona de butano en esas condiciones. Y después, en la parte C, era calcular la temperatura que tendrán los gases que se emiten por la chimenea. La chimenea es el tubo de escape, ¿no? La salida del termo, ¿vale? Bueno, a ver, en una casa cualquiera, el tubito vale, los gases que salen del tubo salen muy calientes, pero no. Uno tiene que saber que muy caliente tiene que ser entre 80, 90, 100 grados y 100 y pico, 200, ¿no? Pero no van a salir a 1000 grados, no va a ser la temperatura de una fundición de acero, ¿no? O de la superficie del sol, ¿vale? Hay que tener medianamente claro qué temperatura es razonable a la salida de una chimenea en una casa, en un termo de una casa, ¿vale? Pero bueno, ayer ya hicimos lo siguiente. Decíamos, ¿no? La lógica que hay que seguir en este ejercicio, ¿vale? Yo me di una ducha de, por ejemplo, 10 minutos, ¿no? O 9 minutos tengo aquí, no sé lo que puse. 9 minutos, por ejemplo. Pues si yo sé el caudal de agua caliente, que eran aproximadamente 4 litros por minuto, lo multiplico por... desde 9 voy a poner 10 para tener números redondos. Si lo multiplico por 10 minutos, pues la cantidad de agua que yo gasto durante esa ducha será de 40 litros, ¿no? 40,9 si el caudal es 4,089, ¿vale? 40 litros de agua. Ese agua la voy a calentar desde 15 hasta 60 grados. Pues 40 litros de agua con un C sub P del agua líquida que caliento desde 15 a 60 grados me da la cantidad de energía, delta de H, que tengo que aportarle al agua para poder calentarla desde 15 hasta 60, ¿vale? La tengo aquí calculada, os lo observo, que es la masa del agua por el C sub P y por las diferencias de temperaturas, ¿vale? Me salen 7700 kilojulios. Decíamos que el termo tiene un rendimiento del 90%. El termo está diseñado para calentar agua. Entonces, del 100% de la energía que se manipula en ese termo, en ese calentador, el 90% pasa al agua y el 10% se pierde, ¿no? Pues entonces, si esto es el 90, esto es el 100, ¿vale? Lo único que he hecho ha sido una regla de 3 para calcular cuál será la energía que se consigue, que se desprende en la reacción química, sabiendo que tiene que ser el 100% y conocemos el 90%, que es la cantidad que le aportamos al agua. Y por supuesto la diferencia, es decir, el total menos la diferencia, que sería el 10%, es la energía que se pierde. ¿Que se pierde cómo? Pues porque se invierte en calentar los gases de combustión, ¿vale? No se ha incluido en este ejercicio radiación o pérdidas de calor por lo que sea, pues eso son una complicación adicional que no primero, que todavía no lo hemos visto, y segundo, que no se incluía. Se mantiene en principio lo más sencillo posible con el sistema que tenemos actualmente, que es el 90% del calor se aprovecha y el 10% se va con los gases de combustión. Conocíamos como dato cuánto calor, cuánta energía da un mol de butano. Pues como tenemos el calor, la energía total que hace falta, pues por propia proporción, ¿no? Sale automáticamente los moles o la masa. Bueno, aquí lo he puesto en kilogramos. Si el PCI está en kilogramos, si el PCI está en kilomoles, pues kilomol. Y luego lo pasamos a kilogramos con la masa molecular, ¿no? Entonces, bueno, como aquí he puesto M, pues voy a dejar la kilogramos, suponiendo que esto está en masa. En cualquier caso, obtendríamos el número de moles, el número de kilos. Esto sí que está al revés. Esto es N, número de moles, M, número de kilos, ¿vale? Y si una bombona tiene 12,5 kilos y nos hacen falta 188 gramos de butano gas, 188 gramos para darnos una ducha, nos sale que si mis duchas duran 10 minutos,
una única bombona me va a dar 66 duchas. Más o menos, suponiendo que me ducho todos los meses, todos los días, me va a durar 2 meses. Si en mi casa hay una persona. Si en la casa hay 2 personas, pues la mitad. Y si hay 4, pues una bombona cada 2 semanas, ¿vale? Que es lo que habitualmente los que tengáis bombona en casa, más o menos estaréis acostumbrados a eso, ¿no? Tiene que sonar que la frecuencia con la que cambiáis la bombona tiene que ser muy parecida a estos números. Bueno, hasta aquí habíamos llegado ayer. Entiendo que no había duda. Y ahora vamos a hacer la segunda parte, que era calcular la temperatura de los gases de salida. Aquí me ha extrañado mucho porque, bueno, esto era relativamente... Esto sí que lo sabéis, vosotros obviamente. Ajustar una estequiometría no ha habido problema. Sabéis que tenéis butano y oxígeno para dar CO2 y agua. Pero lo que me ha extrañado es que de manera generalizada se os ha olvidado el nitrógeno. Está un poco trapultoso esto. Se os ha olvidado el nitrógeno de manera generalizada. Obviamente, de hecho lo hemos hecho en algún ejercicio. Obviamente, cuando yo quemo butano con aire, con oxígeno que viene del aire, al sistema entra oxígeno y nitrógeno. Entra oxígeno. A ver, aquí lo he puesto he puesto final, no lo he puesto inicial, lo voy a poner también inicial. Bueno, de hecho es este. Entra oxígeno y nitrógeno con la proporción 21%, 79%, y en principio podemos considerar que no entraba. Es verdad que puede entrar, el aire va a entrar con cierta humedad, sí, pero esto no lo hemos tenido en cuenta porque no nos hacía falta. Se puede incluir, y de hecho en la parte de psicometría que vamos a ver la posible humedad del aire en función de la temperatura, pero al principio no hace falta complicarse con esto. Otro fallo que ha ocurrido, que he visto mucho, es... No sé por qué me hace esto en la pantalla, pero bueno. Es aquí la cantidad inicial, la referencia, la base de cálculo del número de moles, número de kilos, la cantidad inicial de butano a partir de cuál hacer los cálculos. Y habéis puesto muchos de vosotros 12,5 kilos, que es la cantidad que hay dentro de la bombona. A ver, eso se puede hacer, por supuesto. Pero en el momento en el que ponéis 12,5 kilos de bombona y lo queréis relacionar con la energía que se hace en una ducha, tendréis que multiplicar esa energía por la cantidad total o sea, es como si gastaseis la bombona. Habría que multiplicarlo por un factor de 60, o sea, de lo que os salga aquí, 66 en mi caso, ¿no? No podéis calcular la masa o el número de moles de una ducha, de la bombona entera, con respecto a la energía de una ducha. O es la energía de la bombona entera, o es... O sea, la masa de la bombona entera con la energía de la bombona entera, o la masa, número de moles de una ducha, con la energía de una ducha. Pero se ha mezclado, ¿vale? Por desgracia yo he visto que ha sido también un error generalizado. Y entonces, ¿qué ponemos aquí? Pues lo normal es hacerlo. Yo, por ejemplo, lo he hecho en una ducha, ¿vale? Quiere decir que si yo estoy quemando 0.003, es decir, 3,2 moles de butano, pues mi base de referencia es eso, en kilomoles o en moles, no me importa. Dicho eso, yo tengo ¿cuál sería la cantidad estequiométrica? La cantidad estequiométrica sería 13 medios, es decir, 6,5, 13 medios de esto, ¿no? Porque tenemos la estequiometría y sabemos que nos hacen falta 6,5 moles de oxígeno por cada mol de butano. Pues entonces la cantidad estequiométrica sería 13 medios multiplicado por la cantidad de butano que estoy quemando, en moles, nunca en gramos. Eso sí que hay que tener cuidado. La estequiometría se ajusta siempre en moles. Ajustar estequiometría en kilogramos es una locura, eso nunca sale. Entonces, eso sería la cantidad de oxígeno en kilomoles estequiométrico. Como usamos un 50% de exceso, un 55%, quiere decir que utilizamos 1.55 veces la cantidad que está aquí, ¿no? Entonces, 1 más 55 es 1,55, pues entonces yo multiplico esto por 1,55, me sale, pues eso, en vez de 0,02, 0,03, ¿vale? No hay sorpresas. Esto
Los decimales se han quitado, pero están ahí. ¿Vale? De hecho, si los queréis ver, pues bastaría con ponérselos. ¿Vale? ¿Y cuánto nitrógeno entra? El nitrógeno entra, bueno, pues si sabemos que la proporción es 21,79, pues se puede hacer por proporción, que en este caso lo he hecho aquí, 79 partido 21 veces la cantidad de oxígeno. ¿Vale? Y da igual que lo ponga aquí a la izquierda y a la derecha, porque en este caso el nitrógeno entra y sale. ¿Vale? Y me podéis decir, pero Juanma, ¿por qué es tan importante el nitrógeno si el nitrógeno no participa en la reacción? ¿Vale? Esa es una pregunta que ahora mismo puede estar rondando vuestras cabezas. Pues obviamente el nitrógeno no reacciona, es un inerte, pero sale con los gases de combustión. Pasa por el termo, y al pasar por el termo se calienta. El nitrógeno entra a 25 grados y saldrá a la temperatura que sea. Entonces parte de la energía que se genera en el proceso la absorbe el nitrógeno al calentarse. Es más, si os fijáis, la composición de los gases de salida, que está aquí, ¿vale? Si os fijáis, voy a hacer aquí un porcentaje. Esto va a ser el total, la suma de todo esto, el número de moles que salen al total, y aquí voy a calcular esto partido por el total de moles que salen, más esto partido esto así. Vale. Y esto y este dato vaya. A ver. Lo pongo en porcentajes, ¿vale? Fijaos. La mayor parte de los gases de salida, el 75% de los moles que componen los gases de salida, es nitrógeno. El nitrógeno es el componente mayoritario de los gases de combustión en cualquier combustión, como consecuencia de que está en una proporción muy alta con respecto al oxígeno y que es inerte. Entonces, si os fijáis, en los gases de combustión sale un poquito de... Bueno, no sale el metano, sale el oxígeno que estaba en exceso, bueno, el que había, 7%, 8% de CO2 que se ha formado, 10% de agua que se ha formado y 75% en nitrógeno. Entonces, es la 3/4 parte de los gases de combustión son nitrógeno, y por lo tanto es fundamental tener en cuenta la cantidad de nitrógeno que entra y sale para poder calcular correctamente qué temperatura alcanza y qué composición tienen esos gases de combustión. Dicho eso, estos C sub P se sacaban de la tabla, ¿verdad? Ya os decía que usaseis el valor a 200 grados. Básicamente, si te digo que hagas eso, ¿por qué te estoy diciendo que hagas eso? Pues porque te va a salir 200 grados, ¿no? Eso ya... eso también era... eso también es habitual en cualquier problema de este tipo. Si te digo que uses un valor a temperatura de 200 grados es porque va a salir por ahí el resultado. Entonces, leyendo de la tabla, sacamos el C sub P correspondiente de cada una de esas temperaturas, y aquí podemos calcular el producto de M por C sub P. Pero vamos a entender por qué hacemos eso bien. Vamos a ver. ¿Qué calor van a absorber los gases? El calor que van a absorber los gases va a ser cada uno de esos 5 componentes, va a ser la masa o el número de moles. En este caso lo he puesto por la M, pero tenemos los C sub P molar, se podría haber puesto en la N. El número de moles, lo voy a poner de hecho para no liarnos, ¿no? El número de moles por el C sub P molar por el delta de T, ¿vale? Y la sumatoria del calor que absorbe cada uno de los gases de combustión será el calor total que absorben todos los gases de combustión de forma conjunta. Como el delta de T es una constante, además podemos tener la ventaja de que lo podemos sacar fuera. El delta de T será temperatura de entrada 25, temperatura de salida, la temperatura de salida de los gases. Es decir, lo que sea, menos 25. Pues esta constante multiplicará al número de moles que hay de cada mol,
en esa corriente de salida por el C sub P de cada mol, o sea, de cada especie en esa corriente de salida. Entonces, esto lo conocemos, lo hemos calculado antes, era el 10, a través de aquí arriba era la diferencia entre estas, ¿no? Era, como hemos dicho aquí, 860 kilojulios. Y el número de moles lo hemos sacado por estequiometría y el C sub P lo tenemos en el tabulado. Pues despejando sacamos la diferencia de temperaturas entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Es decir, que habrá que dividir la cantidad total de energía que absorben los gases en su conjunto por partido el sumatorio de el número de moles de cada gas en la corriente de salida por el C sub P de cada uno de esos componentes, que es lo que estamos haciendo aquí. Es decir, ya tenemos la composición de salida. El C sub P lo tenemos porque lo leemos de la tabla. El producto del número de moles por el C sub P, kilomol con kilomol salen kilojulios por Kelvin. Y el sumatorio, en este caso, bueno, ya sabéis la ventaja, ¿no? Simplemente tendría que sumar todas estas celdas para tener la suma del producto del número de moles por el C sub P de la corriente de salida, ¿vale? Y por lo tanto, si la temperatura inicial es 25, pues la temperatura final será como tenemos aquí. El calor de los gases, que a mí me ha salido 858, ¿no? 858 partido es el rojo, C14, partido esto más 25, es decir, 25 más esto, y me da una temperatura de salida de alrededor de 200 grados, que se corresponde con la pista que os había dicho cuando os decía que el C sub P era el correspondiente a aproximadamente 200 grados, ¿vale? Entonces, bueno, lo tenéis resuelto aquí, descrito analíticamente, ¿no? Que las pasos que seguir, y aquí los cálculos que yo he hecho. De todo esto era solo para comentar la importancia del nitrógeno, esto no se pedía, ¿vale?